Ok, ¿qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a ver cómo resolver la guía de el área de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas del Politécnico. El primero sería la magnitud del vector A, dice que es 4i menos 3j. Muy bien. Entonces, para sacar la magnitud de un vector, recordemos que esto es la raíz cuadrada de la parte del vector A dirigida en X al cuadrado más la parte del vector A en Y al cuadrado. Si tuviera Z, entonces también agregamos la Z al cuadrado, ¿no? Y esto nos quedaría como la raíz cuadrada de 4, que sería la parte en X elevado al cuadrado, más menos 3 elevado al cuadrado. Esto sería 16 más 9 igual a la raíz cuadrada de 25. Y entonces nos queda que la magnitud del vector A es 5. Bien, entonces aquí la tenemos, la opción. Listo. Entonces vamos a la siguiente. La siguiente pregunta dice, relaciona el concepto con su modelo matemático. Ok. El primer concepto sería la masa. El peso entre la aceleración de la gravedad nos da como resultado la masa. El peso, sabemos que esto es masa por gravedad. La fuerza resultante siempre va a ser la suma total de todas las fuerzas. Y la masa total, por último, sería la suma de todas las masas. Entonces sería 1 con B, 2 con A, 3 con D, entonces tendríamos esta de aquí. Y la última 4 con C. Vamos con la siguiente. Relaciona la descripción con el concepto que se te pide. Descripción. 1. Todo cuerpo continúa en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, excepto cuando se le obliga a cambiar ese estado debido a fuerzas externas. Esto que vemos aquí, este primer enunciado corresponde a la primera ley de Newton, enunciado de un modo diferente. La primera ley de Newton suele decir, todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúe un agente externo que cambie su estado de movimiento. El agente externo se denomina fuerza. ¿Sale? Entonces, esta sería la primera ley de Newton. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada y se hace en la dirección de la recta que se le aplica a la fuerza. Esa sería la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración. El cambio de movimiento, a esto es lo que llamamos aceleración. ¿Sale? 3. Si dos objetos interactúan en tal forma que para cada fuerza que se ejerce sobre uno, hay otra fuerza igual y opuesta que se manifiesta sobre el otro, esto básicamente es directamente la tercera ley de Newton. Es la fuerza que actúa en dirección paralela a la superficie y que se resiste al movimiento. Entonces, esta sería la fuerza de fricción. Como vemos, sería entonces 1 con B, 2 con C, 3 con D, 1 con B, 2 con C, 3 con D y 4A. La respuesta correcta sería la A. Pongan mucha atención en esto, ya que si bien las leyes de Newton, el modo estándar, pues el modo estándar en el que se pueden enunciar es uno, también se pueden poner en términos de otras palabras. Esa es la parte, digamos, libre de esta área de la ciencia, que es la física, ¿no? En la física, no puedes usar, pues tienes la libertad de usar muchas de enunciar de modo distinto diferentes definiciones, ¿no? La misma definición, enunciarla de diferentes modos, perdón. Vamos con el 4. La máquina de Atwood es este dispositivo aquí, una polea con dos masas o dos pesos, uno de cada lado. Consiste en un sistema de masas unidas mediante una cuerda y sostenidas por una polea, tal como se muestra en la figura.
Identificar en cuál de las cuerdas mostradas la tensión es mayor. A ver, nos podemos poner a analizar cada caso, la tensión 2, por ejemplo, la tensión 1, la tensión 4, pero hay una que está cargando a todas, la tensión 3. La que está cargando a todas, esta tensión 3, es la que está cargando mucho más. Entonces debería ser esa la respuesta correcta. Vamos con el siguiente. Relacionar la ley de Newton con su modelo matemático. A ver, la tercera ley de Newton nos habla de una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Sería, por ejemplo, el inciso C. La segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración y la tercera ley de Newton, fuerza y suma de fuerzas igual a cero. ¿Sale? Entonces, pues así sería, ¿no? Entonces sería 1 con C, 2 con B y 3 con A. Muy bien, entonces tenemos que sería el inciso B. Un bloque de masa M está inicialmente en reposo sobre una superficie lisa horizontal. Es empujado con una fuerza horizontal constante F. Ordenar de menor a mayor la magnitud de la aceleración del bloque que tiene los siguientes datos. Ok, entonces nos están dando fuerzas y nos están dando masas, ¿no? Entonces vamos a ver. La segunda ley de Newton sabemos que es fuerza igual a masa por aceleración, pero el modo en el que lo vamos a usar es que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Vamos a ver para el ejemplo número 1. Nos dice que, vamos a calcular la aceleración, nos dice que la fuerza es de 1 newton entre 1 kilogramo. Esto sería 1 metro sobre segundo cuadrado. Para el segundo ejemplo, nos dice que la fuerza es 6 newtons, y la masa es de 3 kilogramos. Muy bien, ahí lo tenemos. Esto sería 2 metros sobre segundo cuadrado. Para el ejemplo 3, nos dice que la fuerza es de 2 newtons y la masa es de 4 kilogramos. Esto sería 0.5 metros sobre segundo cuadrado, o igual puede ser equivalente a un medio metro sobre segundo cuadrado, medio metro sobre segundo cuadrado. Por último, el 4 dice que la fuerza es 15 newtons y la masa es de 10 kilogramos. Muy bien. Entonces, pues hay que descomponer esto. Por ejemplo, esto sería como 3 por 5. Y estos 10 kilogramos, pues 2 por 5, ¿no? Eliminamos los 5 y nos queda que 2 entre 3. Esto nos da más o menos 1.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos dice de menor a mayor. El más chiquito es más grande, ¿no? Entonces el primero, el más chiquito, sería el 3. Luego el siguiente sería el 1. Luego el 4 y por último el 2. 3, 1, 4, 2. Entonces aquí está, ¿no? Sería el inciso D. Bien, entonces el siguiente. Un resorte realiza 16 vibraciones en 44 segundos. Encontrar el periodo y la frecuencia de la vibración. El periodo T es el tiempo que le lleva completar una oscilación. Y la frecuencia F es el número de ciclos por segundo. Recordando que en las unidades de cada uno, el periodo es en segundos y la frecuencia es 1 sobre segundo o su equivalente que se denomina hertz. ¿Sale? Hertz. Bien. Para el periodo, pues, ¿qué hay que hacer? Para calcular el periodo,
Vamos a tomar los segundos, 44 segundos, y dividirlo entre el total de vibraciones, ¿no? Y entonces hacemos la división. 44, esto lo voy a cambiar, lo voy a poner como 4 por 11. 4 por 11 da 44, ¿cierto? Y 16. Esto es como 4 por 4. Voy a eliminar los 4 y me va a quedar 11 cuartos. Entonces 4 entre 11. 4 por 2, 8. Para 11, 3. 4 por 7, 28. Para 32. Agrego un 0. Aquí está, ¿no? 2.75. Ok. Vale. Ya tenemos el periodo. Sería 2.75 segundos. La frecuencia. ¿Cómo voy a calcular la frecuencia? Lo voy a poner con otro color. La frecuencia la voy a calcular como, ahora al revés, el número de ciclos entre el tiempo, para saber cuánto tiempo me lleva. Esto ya sé que lo puedo poner como 4 entre 11, y entonces haciendo la cuenta, 11 entre 4, aquí no cabe ni una sola vez, entonces punto decimal, y agrego un 0. Esto sería un 3, 11 por 3, 33. Muy bien, bajo. Y aquí agrego un 11 por 6, 66. Aquí me sobran 4. Y puedo seguir, ¿no? Punto 36, 36, 36, 36. Entonces, esto sería como 0.36 Hz. Como ven, tengo la respuesta correcta aquí. Sería el inciso D. Sigo. Para las masas de la figura, el centro de masa se encuentra en el centro de masa. ¿Cómo encontramos el centro de masa? El centro de masa va a ser igual a... Se pone de este modo, así como muy rimbombante, desde I igual con 1 hasta N, de la masa y dependiendo de dónde esté, la masa I por su posición I entre la masa, en la suma de las masas I. Aquí tenemos 3, ¿no? En nuestro caso, si tenemos 3, el centro de masa lo vamos a encontrar como la masa 1 por su posición 1, más la masa 2 por su posición 2, más la masa 3 por su posición 3, entre todo esto entre masa 1 más masa 2 más masa 3. Vamos a nombrarlas, ¿no? Esta va a ser mi masa 1, esta mi masa 2 y esta mi masa 3. Así que hay que hacer cuentas. Hacemos cuentas. Vamos a ver. Centro de masa. La primera masa es de 1 kilogramo y se encuentra a una distancia de menos 2 metros. Pongamos que son metros, ¿no? Porque no sé realmente qué son. Supongamos que son 2 metros. Luego, la segunda de las masas, la masa 2 es de 3 kilogramos y se encuentra a una distancia de 1 metro. Finalmente, la masa 3, que sería de 2 kilogramos, se encuentra a 8 metros. Todo esto dividido entre la suma de las masas, ¿no? 1 kilogramo más 3 kilogramos más 2 kilogramos. ¿Ok? Entonces sería menos 2 más 3. ¿Por qué puse 8? Aquí me equivoqué, una disculpa, aquí puse un número que no iba. 4. Más 4.
Entre 1 más 3, 4 más 2, 6. Esto sería... Pero aquí me equivoqué de nuevo. 2 por 4 me da 8. Ahí está. Estaba pensando en el 4. 8 y 3, 11 menos 2. Pues esto nos da como 9 sextos. Y haciendo la cuenta 9 sextos. Bueno, podemos a esto dividirlo entre 3 arriba, entre 3 abajo. Quedaría como 3 medios. Y entonces el centro de masa quedaría como 1.5 metros. O centímetros, ¿no? Depende qué. Ah, son centímetros. Una disculpa, no me fijé. Pero aquí tampoco lo indica. Para las masas, el centro de masa se encuentra en... No nos dice que esto sea centímetros, aquí debería decir centímetros, pero bueno, una disculpa. Vamos con los que siguen, ¿no? De todos modos, sí se pudo resolver, ¿no? Dice, un joven pesa 600 newtons en la superficie de la Tierra, tomando en cuenta que aproximadamente la aceleración de la gravedad en la Luna es un sexto de la aceleración de la gravedad en la Tierra. Calcular la masa y el peso del joven en la superficie de la Luna. Ok. ¿Cómo podríamos determinar la masa, no? Sabemos que el peso, normalmente le ponemos W, es la masa por la aceleración de la gravedad. Obviamente esto va a ser la gravedad en la Tierra. Entonces, esta gravedad en la Tierra, pues dice que la tomemos como 10. Qué bueno, entonces 600 newtons es igual a la masa por 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, 10 está multiplicando, lo mando del otro lado dividiendo, quedaría 600 entre 10. Esto es igual a la masa, esto me da, elimino un 0 con un 0, esto me da 60 kilogramos, es el valor de la masa. La masa es invariante, chicos. La masa es la misma aquí que en Júpiter, aquí que en la Tierra, aquí que en Plutón, aquí que en Andrómeda, aquí que en cualquier maldito lugar, ¿sale? La masa jamás, jamás de los jamases cambia. Entonces, mi respuesta debe ser 60 kilogramos. Ahora, tenemos dos modos de proseguir, ¿no? Vamos a pensar que vamos a hacer una con cálculos. La masa por la gravedad, pero ahora en la Luna. Entonces, tomando en cuenta que aproximadamente es un sexto de la aceleración de la gravedad en Tierra, calcular la masa y el peso. Ok, ya tengo la masa. El peso en la Luna. El peso en la Luna sería igual a la masa del chato del vato, 60 kilogramos, por la gravedad en la Luna, que sería como 10 sextos, porque no dice que es un sexto, metros sobre segundo cuadrado, o sea, la gravedad entre 6, ¿no? Y pues únicamente hay que hacer cuentas, ¿no? ¿Cuántas veces cabe el 6 en 60? Unas 10. Entonces nos quedaría como 10 por 10. Y el peso en la Luna sería como 100 newtons. Con esto ya hemos terminado. O podemos razonar. Si pesa 60 newtons en la Luna y me está diciendo que la aceleración es un sexto de la aceleración de la gravedad en la Tierra, pues lo único que tengo que hacer es dividir este 600 entre 6 y me da el 100. ¿Sale? Son los dos modos para hacerlo. Directamente con el cálculo, peso en la Luna es la masa por la aceleración de la gravedad en la Luna. Hago cuentas y termino con 100. O pienso, si aquí en la Tierra pesa 600 newtons y la gravedad en la Luna es de un sexto de la de la Tierra, entonces pues, su peso también debe ser 6 veces. También lo puedo dividir entre 6 y ya quedó, ¿no? Vamos con el que sigue. Un automóvil cuya masa es de 2.500 kilogramos describe una curva de 100 metros de radio a una velocidad de 36 kilómetros por hora. Calcular la fuerza centrípeta aplicada al automóvil. La fuerza centrípeta debería ser la masa por la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? La masa, pues ya la conocemos, 2.500 kilogramos. Esto no hay bronca. La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la calculamos como la velocidad, la magnitud de la velocidad al cuadrado entre
el radio de curvatura, ¿vale? Esta velocidad al cuadrado no la puedo usar directamente en kilómetros por hora, ¿sale? Kilómetros por hora. No la voy a hacer, no la voy a usar así. En su lugar, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir estos kilómetros es equivalente a unos 1000 metros, ¿no? Y el equivalente de una hora es de 3600 segundos. El equivalente en segundos de una hora es 3600. La velocidad es igual a 36,123 ceros entre 3600 segundos. Un cero con un cero, un cero con un cero. ¿Cuántas veces cabe 36 en 360? Cabe unas 10 veces. Velocidad es igual a 10 metros sobre segundo. Entonces, ahora sí voy a proceder. La fuerza centrípeta será igual a 2500 kilogramos entre 10 metros sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado, entre el radio de la curva de 100 metros. Esto nos quedaría como la fuerza centrípeta es igual a 2500 por 100 entre 100. Y sería de 2500 newtons, porque 100 entre 100, pues simplemente se vuelve 1. ¿Vale? Problema número 10. Problema número 11. Un físico experimental observa la trayectoria como función del tiempo de una araña que persigue una mosca y la representa en un plano cartesiano. ¿Cuál de los siguientes movimientos describió la mosca? 0 a T1, T1 a T2 y T2 a T3. De 0 a T1, lo que observamos aquí es que hay una recta. Si hay una recta, eso en un diagrama de distancia contra tiempo, eso significa movimiento rectilíneo uniforme. Luego tenemos una función que es completamente horizontal. Completamente horizontal, eso es reposo, quiere decir que no se está moviendo. Digamos que aquí la persiguió, aquí se quedó quietecita, ¿no? Esperando el momento preciso. Y después, de T2 a T3, hay una curva. Y siempre que hay una curva en estos diagramas, tenemos un movimiento uniformemente acelerado. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues primero la persiguió un rato con velocidad constante, se quedó quieta y luego le saltó encima, ¿no? Más o menos es lo que podemos interpretar. ¿Tenemos una opción que corresponda con eso? Sí, ¿no? Ahí está la opción la opción D. Problema número 12. ¿Qué características tiene un flujo estacionario? A ver, un flujo estacionario está hecho básicamente, es un flujo laminar, ¿sale? Por un flujo laminar fluyen diferentes láminas. Bueno, pensemos que en un fluido está repartido como a modo de láminas. Y nos fijamos en una de las láminas, nos centramos, fijamos un punto y vemos que la velocidad como tal no cambia. La velocidad de lámina a lámina sí que puede variar, ¿no? Normalmente el flujo, lo más cercano a las barreras, siempre la tendencia es que la velocidad es de cero. Entre más se acerca a la mitad del flujo, mayor es la velocidad. ¿Sale? Pero aumenta de lámina a lámina, no aumenta, no se acelera. Realmente el movimiento que tiene aquí, esta velocidad 1 que lleva acá, aquí llevaría una velocidad 2. Aquí lo que observamos es que la velocidad 1 sería igual a la velocidad 2. Dice, en un punto situado en la línea de ese flujo, la velocidad no cambia con el tiempo. Exactamente. Aquí no importa si nos vamos aquí o nos vamos acá, la velocidad exactamente es la misma, ¿no? Entonces, este sería el inciso correcto, ¿no? ¿B? ¿El tiempo influye sobre la velocidad de un punto de flujo? No.
El número de Reynolds no influye, perdón. El número de Reynolds nos habla de un fluido turbulento, ¿no? Y qué tan turbulento es. Y debe ser un flujo no permanente, ¿no? No es ninguna de estas más que la primera, ¿no? Vamos con la pregunta número 13. Relacionar el concepto con el modelo matemático correspondiente. Bien. Vamos a ver, la primera sería la definición de presión. La presión sería fuerza sobre área, ¿no? Entonces, primero está aquí. Después tenemos la presión hidrostática. La presión hidrostática debería ser esta. La presión inicial más una presión. La presión barométrica y el principio de Arquímedes. Recuerden que la presión como tal se define fuerza sobre área, entonces sería 1 con D. Luego el 2 con C. Y básicamente podemos terminar, ¿no? Pero a ver, la presión, recuerden que la presión es la fuerza aplicada sobre una determinada superficie, ¿no? La presión barométrica es la presión que se mide, perdón, presión hidrostática es la presión que hay dentro de un fluido, entonces va a ser una presión que hay afuera más la presión que esté en el líquido. La presión barométrica va a ser la presión que podamos nosotros medir, en este caso es presión atmosférica, y el principio de Arquímedes, esto se está refiriendo a la fuerza de empuje, densidad por volumen por gravedad. Bien, vamos con la pregunta siguiente. A ver, vamos a ver, relacionar las definiciones con su concepto correspondiente. La ley de Coulomb es aplicable a cargas de tipo. La ley de Coulomb siempre se va a aplicar a cargas de tipo puntual. Las unidades de permitividad. Las unidades de la permitividad en el sistema internacional de unidades para cualquier medio presente entre cargas eléctricas son, pues, esto viene directamente de la ley de Coulomb, ¿sale? Esta es la constante K. La constante K, K1, K2, entre la distancia al cuadrado. Esta es la ley de Coulomb. Entonces, las unidades que carga esto son, son las unidades de la permitividad. Y estas, ahí está, ¿no? Es la unidad en el sistema internacional para la carga eléctrica, Coulomb. El electrón tiene carga negativa. Entonces, vamos a ver 1 con D. 1 con D. 2 con C. Ok, 2 con C. Oh, vamos bien. 1 con D. 2 con C. Muy bien, entonces aquí tenemos la respuesta. De todos modos, 3 con B y 4 con A. Vamos a la siguiente. Una carga de menos 3 microcoulombs está situada a 0.1 metros de otra carga de 3 microcoulombs. Determinar la fuerza entre las dos cargas si K es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Muy bien. Entonces aquí nos dice básicamente aplica la ley de Coulomb y yo te doy el valor de la constante. No hace falta que tú la recuerdes. ¿Sale? Entre la distancia que lo separa al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Sustituir. La fuerza entre las dos cargas. Una carga es negativa y la otra carga es positiva. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Aquí, 9 por 10 a la 9. No voy a poner unidades ahorita. ¿Sale? Y menos 3 microcoulombs. A ver, ojo, recuerden. Esto como una nota. Este prefijo es el prefijo micro. Y micro quiere decir por 10 a la menos 6. Entonces lo voy a poner aquí. Aquí va a ser menos 3 por 10 a la menos 6. Y luego multiplicado por otra carga de 3 por 10 a la menos 6. Porque la otra, una es negativa y la otra es positiva. Todo esto entre 0.1 metros de otra carga. 0.1 metros también lo puedo ver como 1 por 10 a la menos 1. Y todo esto elevado al cuadrado. Esto recuerden que equivale a 0.1 metros. Y entonces, así, siguiendo haciendo mis cuentas, tengo 9
A ver, aquí para hacer las cuentas únicamente voy a tomar las cifras significativas, o sea, los que están antes del por 10 a la menos algo, ¿sale? Y los demás los voy a poner aparte. Vale, entonces, ¿cómo me quedaría esto? 9 por 3 por 3, más por menos, por más por menos, menos, por más, menos. Entonces me queda esto como 9 por 9, 81. Bien. Luego, de estos vemos que por 10 a 9, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, tienen la misma base, ¿cierto? Entonces, simplemente se van a hacer las cuentas con la base, ¿no? La base es 10 y tenemos menos 6, menos 12 más 9. Esto sería como menos 3. Dividido entre 1 por 10 a la menos 1. Esto sería como elevar 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado, pues vale 1. Y aquí por 10 a la menos 2. Recuerden, si elevamos al cuadrado algo que está multiplicando, pues cada uno de los dos se eleva al cuadrado. Elevamos 1 al cuadrado, nos da 1. Y elevamos 10 a la menos 1 al cuadrado, pues sería 10 a la menos 2. Y entonces, por leyes de los exponentes, esto nos queda como menos 81 por 10 a la menos 3 menos 2. Y esto sería menos 81 por 10 a la menos 1 newtons. La fuerza, como vemos, no hay ninguna que sea así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este menos 1, menos 8.1 newtons, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Me recorro. A partir de aquí, me recorro un lugar para acá, ¿ok? Tenemos un 1. Ya, ¿no? Menos 8.1, como menos 8.1, este símbolo menos nos indica que es una fuerza de atracción. Ahí está, número 15. Vamos con la que sigue. Una máquina realiza un trabajo de 100 joules y en ese proceso su energía interna aumenta. Ordenar en forma ascendente el intercambio de calor total, si la energía interna aumenta de acuerdo a los siguientes valores indicados. 200, 100, 400, 600, 500. Qué raro, ¿no? No es tan raro. A ver, aquí nos está pidiendo que usemos la primera ley de la termodinámica, que esto es el cambio en la energía interna en un sistema va a ser igual a una cantidad de trabajo más una cantidad de calor Q. Y ordenar en forma descendente el intercambio de calor, o sea, tenemos que calcular el calor. Entonces hay que despejarlo, ¿no? W es el trabajo, está sumando, vamos a pasarlo al otro lado restando. De modo que nos va a quedar que el calor va a ser igual a la energía interna menos una cantidad de trabajo. ¿Estamos? Bien, esto es lo que vamos a usar para resolver este problema. Vamos a ver. Para uno nos dice, esto que vemos aquí, una máquina realiza un trabajo de 100 joules. Entonces, el trabajo siempre va a ser 100. Calor es igual a, aquí nos dice la cantidad de energía interna, ¿no? Todas estas que tenemos aquí son medidas de la energía interna. Entonces, para el primero tenemos 200 joules menos estos 100 joules que realizó de trabajo. El calor total nos queda como 100 joules o 100 julios, ¿no? El segundo nos dice que el calor es igual, ahora nos da una cantidad de 100 joules menos 100 joules. Esto nos queda como 0 joules. El 3, cantidad de calor es igual a 400 joules menos 100 joules. Esto sería 300 joules. El 4 nos dice que son 600 joules menos 100 joules. Es igual a 500 joules. Y el 5 nos dice que el calor es 500 ahora, menos
Mm, 500 joules, discúlpenme. 100 joules, esto es igual a 400 joules. Ordene de forma ascendente, o sea, pues que vayan creciendo, ¿no? Entonces primero sería el 2 y el último sería el 4. Ah, tenemos dos con esas características, ¿no? Esta y esta. No podemos elegirlo así, entonces sería 2, luego el más grande sería 100, luego 300, 2, 1, 3, 5 y 4. 2, 1, 3, 5 y 4. Nada más hay que usar la primera ley de la termodinámica, ¿no? Siguiente. Relacionar las cantidades de temperatura con su equivalente. Uf. Vamos a recordar. ¿Cómo se calcula los grados Kelvin? Los grados Kelvin, esto sería grados que los Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. ¿Sale? Entonces, si probamos para 0 grados centígrados, entonces la cantidad en kelvins, esto sería 0 más 273. Entonces nos quedaría como que 0 grados centígrados equivale a 273 kelvins, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos la primera. La segunda, bueno, yo les voy a pedir nada más que nos centremos en esta y en esta. Ah, perdón, en esta también, ¿no? 100 grados centígrados. No, vamos a centrarnos en la anterior. 100 grados centígrados. Para que sea más fácil, ¿no? Los grados Kelvin son igual a los 100 grados centígrados más 273. Entonces la temperatura en grados Kelvin es igual a 373 kelvins. ¿Vale? Pues entonces nos fijamos, ¿no? 200 va con 273 y el D va con... Ah, no. 100 grados centígrados va con 373. Vamos a fijarnos 1 con C y 4 con B. Entonces aquí está. Ya, ¿no? Para no fijarnos en los demás y no estar perdiendo el tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades, la relación rayita es la unidad de capacitancia. Recuerden que la capacitancia es la cantidad de carga que hay entre el voltaje que tenemos y la capacitancia es esto en unidades, ¿cómo terminaría siendo? En unidades, la unidad de carga es Coulomb y la unidad de voltaje, pues es el volt. Coulomb sobre volt, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 19 no la tengo. En la guía que tengo, desafortunadamente, está mal. Y en esta, vamos a ver. Relaciona cada dispositivo con la expresión matemática que le corresponde. A ver, no me voy a poner a hacer todos estos cálculos, porque esto es un poco tardado, requiere de algunas integrales para hacerlo de modo formal, pero pues vamos a ver, ¿no? La esfera aislada sería el 1 con el D. Un condensador de placas paralelas con dieléctrico. Un condensador de placas paralelas con dieléctrico sería este. Epsilon 0 es la permitividad en el vacío y epsilon R sería la permitividad del dieléctrico. Un condensador de placas planas sería pues el inciso A y un capacitor esférico debería ser este.
¿no? El capacitor esférico y la esfera aislada la reconocemos por el radio. La esfera la reconocemos por el radio. El capacitor esférico lo reconocemos porque recuerden que un capacitor siempre está formado por dos placas o por dos superficies, una que puede almacenar carga positiva y otra negativa. Entonces aquí tenemos dos radios. Un capacitor esférico pues vendría a ser un capacitor con, bueno, una esfera con otra esfera. Este correspondería al radio 1 y este correspondería al radio 2. Básicamente, ¿no? No voy a ponerse todas las cuentas que vienen aquí. El condensador de placas paralelas, pues simplemente se refiere a que tenemos dos placas que son paralelas. Las dos tienen la misma área A. Están conectadas a una fuente. Y bueno, ahí está, ¿no? Y si le ponemos un dieléctrico en medio, pues eso quiere decir que le estamos poniendo como un bloque aquí o algo, ¿no? Eso ya indicaría el epsilon cero. Pero bueno, la respuesta correcta sería esta, la C. La ley de rayita permite calcular el calor que genera una resistencia eléctrica. Esta sería la ley de Joule. En el experimento de Ørsted, la aguja de la brújula se mueve, rayita, cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor recto. A ver, recuerden cómo es el experimento de Ørsted, ¿no? Tenemos aquí y aquí disponemos una brújula. No sé qué está apuntando supuestamente nosotros hacia el norte. Pero si nosotros hacemos pasar una corriente por aquí, lo que va a pasar es que esta brújula va a cambiar de orientación, ¿no? Y se va a orientar hacia arriba, siguiendo un campo magnético que aparece. Entonces, como vemos, esta y esta forman un ángulo de 90 grados. Entonces, 90 grados, esto significa perpendicular, ¿no? Eso sería básicamente. La luz tiene un movimiento, bueno, tiene un movimiento ondulatorio. Circular uniforme no es, rectilíneo uniforme no es, y rectilíneo acelerado, pues tampoco. Tiene velocidad constante, sí tiene velocidad constante, pero pues sí puede cambiar de dirección la luz, ¿no? Se curva, y lo sabemos muy bien. 24. La conexión en paralelo de pilas nos ayuda a aumentar la corriente eléctrica, ¿no? En un circuito no queremos aumentar la temperatura, muchas veces tampoco queremos aumentar la resistencia. Y el voltaje, si las pilas están en paralelo, es exactamente el mismo voltaje. Lo que cambia es la corriente eléctrica. Entonces voy con la 25. En un imán, las líneas de campo magnético, pues a ver, inciso A, no tienen dirección, van de norte, van de polo norte a sur, van de polo sur a norte, se dirigen solo de polos opuestos. Ok, podemos pensar que van de polo norte a polo sur. Aunque de hecho cómo fluyen. Si pensamos en un imán, tenemos norte, tenemos sur. Estas van así, van de modo infinito, ¿no? Pero en realidad, pues sí podemos pensar que salen del norte y terminan en el sur. Todas las líneas de flujo deben tener una orientación. Y sí, esta orientación va de norte a sur. ¿De acuerdo? 26. Calcular la rapidez de las ondas sonoras en el aire a partir de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de gamma por RT entre M. Si la temperatura es de 300 Kelvin, la masa molar del aire es de 300 kilogramos sobre mol, y la razón de las capacidades caloríficas es de 2. Considera R igual a 8. A ver, vamos a hacer la cuenta. Para esto no tenemos que saber nada, solamente necesitamos saber hacer multiplicaciones con, ¿cómo se llaman estos? Con notación científica, ¿no? Gamma nos está diciendo que vale 2.
Esto es las capacidades caloríficas. Ok. R, pues nos está diciendo que vale 8. Perfecto. T nos dice que vale 300 kelvins. 300 kelvins. Entre 300 por 10 a la, 30 por 10 a la menos 3. 30 por 10 a la menos 3. Ok. Estoy ahí estoy bien. Sí, 2 por 8, ahí está. Por 300. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que sucede? Bien, entonces 330 por 10 a la menos 3. Vamos a hacer la cuenta. 2 por 8, esto sería 16. Este 300 lo mantengo porque este 3 me va a ayudar con el de abajo. 30 por 10 a la menos 3 lo puedo ver como, aquí me recorro 3 lugares, ¿no? Hacia la izquierda. 0.03, ¿no? Bien. Entonces, nuevamente, velocidad es igual a... Ok. Bien, ¿cómo hago esta operación de aquí? Está medio complicada, ¿no? En realidad no. Punto, punto 03 entre 300. Si hacemos esto individualmente, tendríamos que recorrernos 2 lugares hacia la derecha. Y eso en consecuencia agregaría 2 ceros, ¿no? Esto sería 301 y 2. Ahí está. Entre 3. Y este 3 con este 3 se elimina básicamente y nos queda 1 seguido de 1, 2, 3 y 4 ceros. Entonces tendríamos 16 por 1, 2, 3, 4 ceros. Esto sería 16, 1, 2, 3 y 4 ceros. Ahí estamos. Y esto sería como más o menos unos 400. 400 metros sobre segundo. Pero no tenemos este resultado. Pues tenemos un 4 por 10 a la 2. Que esto básicamente sería movernos a la izquierda para acá y agregárselos aquí arriba, ¿no? Nos movemos 2 lugares. Esto hace que le agreguemos 2 a esta cosa de aquí arriba, a este exponente. ¿Estamos? Sería el número 26. Vamos con el número 27. Para dejarlo indicado, la respuesta correcta sería 18C. 27 es el ángulo entre la aguja de una brújula y la horizontal. Ese sería el ángulo de inclinación magnética, ¿no? Si se fijan, no hay ningún otro que tenga que ver con algo magnético. Entonces, pues es la inclinación magnética. La máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica es, pues debe ser un motor eléctrico, ¿no? Forzosamente. Este descubrió que al circular corriente eléctrica, no lo puedo leer, en un conductor se produce campo, al circular corriente eléctrica se produce un campo magnético. La ley de Biot-Savart se relaciona el campo magnético con rayita en un conductor de longitud infinitesimal. Con corriente eléctrica. No podríamos pensar que es el campo eléctrico, pero en realidad es directamente con la corriente eléctrica, ¿no? En la ley de Biot-Savart. 31. Un rayita es un dispositivo para medir corriente. Para medir corriente, recuerden que la corriente se mide en esta unidad que llamamos ampere. Ampere. Entonces, para medir amperes, para medir corriente,
necesitamos medir los amperes, entonces buscamos un amperímetro. Un ómetro, esta es la respuesta correcta, ¿vale? Un ómetro, mide resistencia. Un voltímetro mide obviamente voltaje. Y electroscopio mide nada más la polaridad de las cargas. $32. Determina la resistencia equivalente del circuito y la corriente en el resistor 2. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos, vamos a ver, vamos a pensar que la corriente sale para acá, se distribuye para acá, y se distribuye también para acá. ¿Vale? Entonces aquí como que las cosas se interrumpen. La corriente que circula en estos dos es como una corriente encontrada, ¿no? Pues vamos a tener esto de aquí y esto de acá, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que debemos pensar, lo que debemos tratar de visualizar, este circuito, estas dos están conectadas en serie, o sea, con el mismo cable a la resistencia 2. Sin embargo, estas dos no están conectadas de modo continuo la una con la otra, de modo que estas dos, R3 y R1, están en paralelo. R3 y R1 están en paralelo, entonces, ¿cómo calculamos su resistencia equivalente? 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 3. ¿No? La resistencia equivalente 1, 3. Entonces esto sería como 1 entre 1 más 1 entre 1, ok. La resistencia equivalente 1, 3 sería igual a, aquí haciendo cuenta sería 2, ¿no? 2 entre 1. Me regreso tantito, porque me estoy yendo muy rápido. Haciendo la cuenta, un entero más un entero, pues te da dos enteros, ¿no? 2 entre 1. Entonces tengo que la resistencia, 1 entre la resistencia equivalente 1, 3 es igual a 2 entre 1. ¿Qué es lo que debo hacer? Todo lo que está arriba pasa para abajo, todo lo que está abajo pasa para arriba. Y esto hace que la resistencia equivalente 1, 3 sea igual a un medio de ohm. ¿Sale? Y si calculo la resistencia equivalente de todo el circuito, porque tengo que encontrar la resistencia equivalente de todo el circuito. Esto sería la resistencia 2 más la resistencia equivalente 1, 3. Esto sería de 2 ohms más un medio. Esto sería como 5 medios o sería igual a 2.5 ohms. Bien, ahí está. Para calcular la corriente 2, pues hay que ver hay que ver la resistencia que hay en 2. La resistencia, pues ahí está, ahí la tenemos. Es la resistencia equivalente. Vamos a ver, tenemos que hacer cuentas. Tenemos que aplicar la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a la resistencia equivalente por la corriente. Entonces, ¿qué tendremos? Voltaje serían los 9 voltios. La resistencia equivalente sería 2.5. Y la corriente, pues, quién sabe, ¿no? 2.5 ohms aquí, me faltó. La corriente no sabemos, entonces nos va a quedar que la corriente va a ser igual
2.5 está multiplicando, hay que pasar al otro lado dividiendo. 9 volts entre 2.5 ohms. Y esto nos queda como 2.5 entre 9. ¿Cuántas veces cabe 2.5 en 9? Bueno, 9.0. Ay, olvídalo. 25 en 90. ¿Cuántas veces cabe el 25 en 90? Cabe alrededor de unas 3 veces. Nos sobran 15. Ponemos un 0. Aquí está el punto decimal. ¿Y cuántas veces cabe el 25 en 150? Cabe 6 veces, ¿no? Pues la corriente sería igual a 3.6 amperes. Entonces tenemos que esta sería la respuesta correcta, ¿no? Vamos con la 33. La 33 dice, se tienen 4 resistencias eléctricas de igual valor. Déjenme mover tantito esto. De igual valor R, de tal modo que se realizan 5 arreglos distintos con ellas, como se indica en las 5 figuras a continuación. Ordenar de forma ascendente el valor de la resistencia equivalente. Ok, para esto hay que tomar en cuenta que para las resistencias, cuando conectamos resistencias en serie, lo que hacemos es aumentar la resistencia total, la resistencia del circuito. Y cuando los conectamos en paralelo, lo que hacemos es disminuir la resistencia total. De modo que, ¿qué? En el que tenemos todas en serie va a tener una resistencia mucho mayor. Y en el que tenemos todas en paralelo, o la mayoría en paralelo, tenemos uno que está todas en serie, uno que están todas en paralelo. Ordenada en forma ascendente, la resistencia equivalente. Ok, la resistencia equivalente en forma ascendente. Necesitamos primero la más pequeña. Entonces, la más pequeña de todas sería aquella en la que todas estuvieran en paralelo. Por lo tanto, sería empezar por el 2. Y la resistencia de más alto valor va a ser la que tenga todas en serie, que sería la 1. Entonces, empezamos con 2 y terminamos con 1. Tenemos 2 candidatos. El inciso B y el inciso D. Vamos a ver. Luego le seguiría el siguiente de valor más chiquito. Sería el 3, puesto que el 3 tiene estas dos. Estas dos en sí se hacen más chiquitas, la una con la otra, y luego se van a sumar entre ellas, ¿no? Pues van a ser un poquitito más grandes, ¿no? Pero no tanto. Entonces aquí el siguiente es que tenemos dos arreglos que están en paralelo. Recuerden que al tenerlas en paralelo vamos a disminuir la resistencia total. Entonces aquí va a disminuir la resistencia total, va a ser una resistencia pequeña, más otra resistencia pequeña, nos va a dar como resultado dos números pequeños, nos da como resultado uno pequeño, ¿no? Entonces sería 2, 3. Vamos a ver, vamos a ponerlo así, ahí. 2,3. Luego sería el 5. ¿Por qué? Porque estamos sumando una en serie y las demás en paralelo. Esto hace que la resistencia sea pequeña, pero al tener una resistencia, pues seguimos con una resistencia grande, ¿no? Una resistencia grande más una pequeña, pues una resistencia sigue siendo grande, ¿no? Luego vendría a ser la 4. ¿Por qué la 4? Porque la 4 nos muestra que hay dos resistencias en serie, en paralelo, perdón, y luego dos en serie. Estas dos en serie me van a resultado como una resistencia mayor más una resistencia menor, el resultado sigue siendo grande, ¿no? Y finalmente, pues el 1, que vendría a ser la resistencia mayor de todas, ¿no? Resistencia grande, más grande, más grande, más grande, entonces únicamente va a tender a aumentar la cosa. Entonces, lo que tenemos como respuesta es la respuesta D. Vamos a la siguiente. La 34 no la tengo, pero la 35, pues sí la tengo. Dice que se conectan bombillas con la calibración de voltaje mostrada en el circuito. ¿Qué corriente debe liberar la fuente de voltaje? Ok, vamos a ver. Aquí lo que tenemos es un circuito mixto que podemos intentar atacar así de modo directo, pero
Ojo que este circuito nos está dando en watts. En watts. Watts es potencia eléctrica. Recuerden que la potencia eléctrica es voltaje por la corriente. ¿Qué corriente debe liberar la fuente de voltaje? Ok, vamos a calcular entonces la potencia total por el voltaje total. Da la casualidad de que en los circuitos, para que en términos, perdón, los circuitos que están en términos de potencia, únicamente vamos a sumar todas las potencias y esa va a ser la potencia total del circuito. En el caso de las potencias, no importa si la potencia, perdón, en el caso de circuitos que están en potencia, no importa si el arreglo está en serie o en paralelo. De todos modos, se suma para dar la potencia total. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tenemos este arreglo que está en serie, 15 más 40. Este arreglo, una potencia equivalente entre estos dos sería sumar 15 más 40, 55. Una potencia equivalente entre estos dos que están ahora en paralelo sería 60 más 100. Así de sencillo. Y luego calcular entonces la potencia total. Sería la potencia de estos dos en serie más la potencia de estos dos en paralelo. Sería simplemente hacer la suma de todas las potencias, ¿no? Aquí serían, por ejemplo, los 15 watts más los 40 watts. Lo voy a hacer todo así, ¿no? Esto es lo bonito de los términos de los circuitos en términos de potencia. No necesitamos hacer mucho. Y el voltaje total, pues es el voltaje de la fuente, los 120 volts. Todo esto multiplicado por el valor de la corriente. 15 más, bueno, 40 más 60, 100, más 100, 200, 215. 215, perdón, me estoy adelantando. 215 watts es igual a los 120 volts por la corriente. 120 está multiplicando, lo mando del otro lado dividiendo y esto quedaría 215 entre 120. Y bueno, vamos a hacer la cuenta, ¿no? 120 entre 215. ¿Cuántas veces cabe 120 en 215? Cabe pues una sola vez, ¿no? Ok, entonces nos quedaría 120 para 215. Pues más o menos el resultado debe andar por ahí de los 120 más 90, 95. Agregamos punto decimal, agregamos un 0, bajamos el 0. ¿Cuántas veces cabe el 120 en 950? Bueno, aquí ya no voy a liar mucho, me voy a fijar en mis respuestas. Obviamente la respuesta no es 3, 1.3 no puede ser, porque 120 cabe más de 3 veces en 950. Entonces, voy a elegir como respuesta el inciso A, que sería la respuesta correcta, 1.8, ¿no? Y le pongo aquí 8. No sé si 120 por 8 de, pero pues a ver, vamos a ver. 120 por 8, 8 por 2, 16, llevamos una, 8 por 8, una y una, 9. Pues no, no da, pero pues es la que tomaron como correcta, ¿no? Entonces el resultado es más bien 1.7 y cachito. Pero bueno, no importa, es la que tomamos como correcta, ¿no? Es la más cercana. Bueno, chicos, esto es todo por la guía de resolución del Politécnico del área de las ingenierías, ciencias físico-matemáticas. Nos vemos en otro video donde les comparta una nueva guía y hasta otra. Chao.